Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Oggi andiamo in America Latina, precisamente in Venezuela, per conoscere la figura di un laico, il beato José Gregorio Hernández Cisneros. Nació en 1864 Come raccontò mia madre, mi ha y insegnato la aprendió virtù la fin fe dalla sobre cuna, todo de su madre, che mi ha como fatto contó. crescere Mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad. Siamo attenti, sono le mamme Estemos trasmettere la fede. atentos. Son las madres quienes transmiten la fe. In dialetto. La fe se transmite en dialecto, es decir, con el lenguaje de las madres, porque las madres saben hablar de Dios. De trasmettere la fede in quel Las dialetto madres materno. son capaces de transmitir Veramente la la carità fe fu la en ese stella dialecto polare che materno. orientò l'esistenza del beato José Gregorio. Verdaderamente la caridad fue la estrella polar que orientó la existencia del beato José Gregorio, persona buena y solar, de carácter alegre, estaba dotado de una fuerte inteligencia, se hizo médico, profesor universitario y científico. Pero sobre todo fue un doctor cercano a los débiles, tanto para ser conocido en la patria como el médico de los pobres. A la riquezza del denaro preferì quella del Vangelo. A la riqueza del dinero prefirió la del Evangelio, gastando su existencia para socorrer a los necesitados. En los pobres, en los enfermos, en los migrantes, en los que sufren, José Gregorio veía a Jesús. Y el éxito que nunca buscó en el mundo lo recibió y sigue recibiéndolo de la gente que lo llama Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. Bellos nombres, ¿no? Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. José Gregorio era un uomo gentile e disponibile, e al tempo stesso era mosso da un fuoco interiore, dal desiderio. José Gregorio era un hombre humilde, gentil y disponible, y al mismo tiempo estaba movido por un fuego interior, por el deseo de vivir al servicio de Dios y del prójimo. Impulsado por este ardor, en varias ocasiones trató de hacerse religioso y sacerdote, pero varios problemas de salud se lo impidieron. Pero la fragilidad física no lo llevó a cerrarse en sí mismo, sino a convertirse en un médico aún más sensible a las necesidades de los demás. Se aferró a la providencia y, fortalecido por el alma, fue más a lo esencial. Esto es el celo apostólico, no sigue las propias aspiraciones, sino la disponibilidad a los diseños de Dios. Y así el beato comprendió que a través del cuidado de los enfermos pondría en práctica la voluntad de Dios, socorriendo a los que sufren, dando esperanza a los pobres, testimoniando la fe no de palabras, sino con el ejemplo. Llegó así a acoger la medicina como un sacerdocio. El sacerdocio del dolor humano. Cuánto es importante no padecer pasivamente las cosas, sino, como dice la Escritura, hacer cada cosa con buen ánimo. Buen ánimo para servir al Señor. Pero preguntémonos, ¿de dónde le venía a José Gregorio todo este entusiasmo, todo este celo? De una certeza y de una fuerza. La certeza era la gracia de Dios.
él escribió que si en el mundo hay buenos y malos, los malos lo son porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos no lo son, sino con la ayuda de Dios. Él era el primero en sentir la necesidad de gracia, mendicante de Dios. Por tanto, le venía natural cuidar de quien mendigaba en las calles y tenía necesidad extrema del amor que él recibía gratuitamente cada día de Jesús. Y esta fuerza a la que recurría, la intimidad con Dios. Era un hombre de oración, cotidianamente participaba en la misa y recitaba el rosario. En la misa unía a la ofrenda de Jesús todo lo que vivía. Llevaba a los enfermos y a los pobres, que ayudaba a sus estudiantes, las investigaciones que emprendía, los problemas que tenía en el corazón. José Gregorio ha infatti saputo che è stato firmato il trattato che pone termine alla guerra. Y en contacto con Jesús, que se ofrece en el altar por todos, José Gregorio se sentía llamado a ofrecer su vida por la paz. No podía tener para sí esa paz que tenía en el corazón recibiendo la Eucaristía. Quiso ser apóstol de paz, inmolarse por la paz en Europa. No era su continente, pero allí estaba estallando la guerra, el primer conflicto mundial. Llegamos así al 29 de junio de 1919. Una amiga le visita y le encuentra muy feliz. José Gregorio se había enterado de que se había firmado el tratado que pone fin a la guerra. Su ofrenda de paz ha sido acogida y es como si él presagia que su tarea en la tierra se ha terminado. Esa mañana, como era habitual, había ido a misa y entonces baja por la calle para llevar una medicina a un enfermo. Pero mientras atraviesa la calle es atropellado por un vehículo llevado al hospital. Muere pronunciando el nombre de la Virgen. Su camino terreno concluye así en una calle mientras realiza su obra de misericordia y en un hospital donde había hecho de su trabajo una obra maestra de bien. Hermanos, hermanas, ante este testigo, preguntémonos, yo delante de Jesús presente en los pobres cerca de mí, frente a quien en el mundo sufre más, ¿cómo reacciono? ¿Hago algo o me quedo como espectador? El beato José Gregorio nos estimula también en el compromiso delante de las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. Muchos hablan mal, muchos critican y dicen que todo va mal. Pero el cristiano no está llamado a esto, sino a ocuparse, a ensuciarse las manos, sobre todo, como nos ha dicho San Pablo, a rezar y después a comprometerse, no en chismorreos, sino a promover el bien, a construir la paz y la justicia en la verdad. Di lavoro quotidiano che ha lo celo apostólico lo ha spinto a vivere El celo apostólico de este beato que lo impulsó como médico a seguir el anuncio del Evangelio. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos acercamos a la figura de un laico latinoamericano, el beato José Gregorio Hernández Cisneros.
Nació en Venezuela en el 1864. Habiendo estudiado medicina, atendía y ayudaba gratuitamente a los más necesitados. El secreto de su fuerza y dedicación era la intimidad con Jesús, que lo llevó a gastar su vida por los demás y a ofrecerse por la paz del mundo. Murió realizando una obra de misericordia, ir a visitar a un enfermo. El beato José Gregorio supo dar testimonio de la fe con su ejemplo, curando a los enfermos, socorrando a los que sufren, dando esperanza a los pobres. En todos ellos veía a Jesús. Este humilde servidor, que nunca buscó el éxito, nunca buscó los aplausos del mundo, hoy recibe el reconocimiento de la gente, que lo llama con afecto el médico de los pobres. Fue un apasionado testigo del Evangelio y como tal no siguió sus propias aspiraciones, sino que estuvo siempre abierto y siempre disponible a la voluntad de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión del beato José Gregorio Hernández, que nos ayude a ser apóstoles de la caridad y misioneros de la esperanza, especialmente atentos y compasivos con los hermanos que sufren. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.